Mi suegra Isabella, que había regresado de compras, pero era para la celebración de mi nieta Mía, y solo imaginar la alegría en el rostro de mi nieto Steven como un hermano mayor orgulloso me mantuvo motivado. Cuando pasé por la casa me di cuenta de que las luces todavía estaban encendidas. Mirando el reloj, ya eran pasadas las 9 horas. Ya era hora de acostar a Steven. Pensando esto mientras miraba hacia la casa, vi algo que me hizo pensar dos veces. Steven estaba sentado solo en el jardín mirando hacia la habitación. ¿Por qué Steven estaba afuera? Steven, ¿qué pasa? Steven me dio una sonrisa de alivio y luego al momento siguiente comenzó a llorar. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí solo? Steven parecía querer decir algo y luego comenzó con un tono de disculpa. Hoy es el cumpleaños de Mía, pero no se me permite entrar porque es solo para la familia, sollozó. ¿Cómo es posible que esto no pueda soportarlo? Silenciosamente tomé el brazo de Steven y comencé a caminar hacia la puerta. Algo que no debería haber sucedido había sucedido de nuevo. ¿Tu abuela también está atada en el trabajo? Tengo hambre, vamos a comer algo rico, hablé en mi tono habitual tratando de tranquilizar lo más posible a Steven. Sintiendo algo, Steven respondió alegremente, dejando a Steven solo en la mesa del restaurante. Me levanté fingiendo ir a la máquina de la fuente. Tomé mi celular. No me he comunicado con ella por un tiempo, pero me pregunto si se conectará después de algunos timbres. Hola, se escuchó una voz perpleja. Me presenté y me disculpé por llamar tan tarde en la noche y luego le expliqué brevemente la situación en la que Steven estaba con la persona en el teléfono. ¿Quién no pudo contener las lágrimas mientras lo abrazaba? ¿Eres tu mamá? Mi nombre es Natalie, tengo 57 años, mi esposo falleció hace un año y vivo en la casa que nos dejó mi familia. Está compuesta por mi hijo, su esposa y 2 nietos que nos convierten en una familia de 5. Es una historia complicada. Pero mi hijo Joseph está divorciado y su esposa Isabella es su segunda esposa. Joseph fue engañado por su primera esposa y regresó a esta casa con Steven. En ese momento Steven, que no estaba acostumbrado a esta casa, era emocionalmente inestable buscando la presencia de su mamá. Solo tenía 2 años. Ver a Steven así me tomó genial cuidarlo. Al año siguiente Joseph trajo a su novia. Mamá, voy a volver a casarme con esta mujer, anunció de repente, sorprendiéndome. Pensé que casi no estaba en casa debido al trabajo. Pero esta era la razón por la que, mientras su propio hijo estaba emocionalmente inestable, había estado descuidándolo y divirtiéndome a pesar de ser mi propio hijo. Me horroricé tanto que no pude decir nada. Y ella está embarazada de un niño. Me sorprendió aún más el seguimiento. Puede que te sorprendas porque es tan repentino, pero esperamos tu apoyo. Buscar un nuevo lugar es una molestia y esta casa es espaciosa con espacio extra, así que pensamos en seguir viviendo aquí. Está bien, qué actitud tan descarada, pero sabiendo que había un niño en su vientre, ¿cómo podría haberlos echado? Y así comenzó la vida con mi hijo, su esposa y su nieto. No sé cómo era la esposa anterior de Joseph ya que vivían separados, pero Isabella no hacía muchas tareas domésticas. Al verla llevarse bien con Steven, pensé que no podía ser una mala hija. Tanto que se le ocurría una excusa tras otra cuando decía que no podía obligarla a hacer nada. Ella parecía perfectamente sana para mí, pero las dificultades del embarazo varían de persona a persona, así que no podía decir nada. Parece que yo estoy agobiada por todo. Aunque me sentía así, mi marido, que siempre me escuchaba, ya no estaba aquí. Si ella dice está sufriendo, deberías ser más compasivo. Hoy en día a nadie le gustan las suegras estrictas. De todos modos, la comida está lista, pero una vez intenté hablar con Joseph al respecto, pero él no lo tomó tan en serio. Por eso fue una lucha diaria reprimir mi corazón apesadumbrado durante estos días. Mía nació cuando nació Steven. No podía mostrar mi cara mucho porque vivía lejos. Qué alegría es tener un bebé cerca. Por supuesto, esto no significa que no amo a Steven. Ver nacer una nueva vida. Los ojos de Steven brillaron con emoción, el orgullo de convertirse en un hermano mayor. Sentía que era su deber. Para proteger a su hermana pequeña. Podía sentir esos pensamientos de él sin comparar a estos 2 jóvenes. Prometí amarlos a ambos por igual. Cuando comenzó la crianza de Mía, Isabella comenzó a tratar a Steven con más dureza día a día. Ya no lo llevaba en su útero y ahora que ella había dado a luz a su propia hija, su amor por Mía parecía eclipsar todo lo demás. Decidí que mi papel era apoyar a Steven y me dije a mí misma que decidí dejarlo así. Pero la actitud de Isabella solo empeoró aún más. Steven quería creer en Isabella,
¿quién había sido amable con él antes de tomar la iniciativa de ayudarlo tratando de captar la atención de Isabella un día después de terminar mi trabajo de medio tiempo en la mañana y al regresar a casa pude escuchar a Isabella gritando desde afuera porque ni siquiera puedes hacer esto bien, acabas de hacer que más trabajo funcione para mí. Aparentemente ella estaba regañando a Steven por algo. Cuando fui a ver qué pasó, parecía que Steven había tirado accidentalmente una lata de fórmula mientras lo intentaba. Para hacer fórmula para mí ahora solo estaba tratando de ayudar, ¿no es suficiente que tenga la voluntad de ayudar? Intento calmar a Isabella, pero Natalie, por favor, quédate callada, si vas a interferir, también puedes limpiar lo derramado. Leche en polvo, ella no estaba teniendo nada de eso. La sensación de que su madre le grite a un niño, incluso si solo está relacionada por matrimonio, es indescriptible. Ver a Steven tratando de contener las lágrimas de tristeza, frustración y culpa me llenó de un sentimiento insoportable. Limpiaré esto, está bien, lo hiciste bien, Steven, después de consolar y calmar a Steven. Limpié el desastre blanco en el piso. Mía, no deberías hacer cosas así. Tu hermano realmente no es útil. Después de menospreciarnos, Isabella habló con Mía, que todavía no podía entender las palabras sin siquiera mirar a Steven. Luché por contener mi enojo hacia Isabella, quien ni siquiera miró a Steven durante la cena ese día. Cuando noté que Steven no estaba por ningún lado, le pregunté a Isabella sobre él. ¿Dónde está Steven? No sé, tal vez se escapó de casa después de que lo regañé antes. Él, pero, sabes, es un niño, tal vez haya ido al parque cercano o algo así. De todos modos, Mía, estoy en casa, no mostró signos de preocupación, incluso si es un niño, ya son más de las 7, no es preocupante si fueras a el parque cercano. Solo mientras los dos comenzaban a comer la comida que preparé salí corriendo del parque cercano. La ruta al jardín de infantes, la tienda de comestibles a la que usualmente vamos de compras. Busqué en todos los lugares que se me ocurrieron, pero tal vez no encontré a Steven por ningún lado. Ya ha regresado a casa. Pensando esto mientras intentaba abrir la puerta principal, escuché el sonido del metal escondiéndose del jardín. Nuestro jardín no es muy grande, pero hay un pequeño cobertizo. El sonido parecía venir de allí. No, eso es imposible. Mientras me acercaba con cautela al sonido de la puerta del cobertizo siendo golpeada con una voz débil. Steven, ¿eres tú, Steven? Cuando abrí la puerta, estaba Steven sentado, con la cara hinchada por llorar y sollozar. ¿Cómo podría ser esto? Me apresuré. Regresé con Steven en mis brazos para enfrentar a los dos que probablemente todavía estaban cenando, y los dos, al ver mi expresión furiosa, se miraron incómodos. ¿Qué está pasando aquí? Exigí, todavía sosteniendo a Steven sollozando. ¿O esto es lo que acabo de escuchar de Isabella hace un momento? Joseph, nervioso, recibió una mirada aguda de mi parte antes de que Isabella, sin ningún signo de remordimiento, dijera que es culpa de Steven. Me arruinó como si fuera leche. ¿De qué están hablando estos dos encerrándolo en el cobertizo solo por un pequeño error? ¿Cómo pueden comer sabiendo esto sin hacer nada? No pude evitar levantar la voz. ¿De qué estás hablando? Fuiste tú quien lo obligó a hacerlo, ¿no fue así? Esto es demasiado. ¿No tienes ningún sentido de responsabilidad como madre? Joseph intervino para calmarme abrumado. Por mi intensidad vamos a calmarnos un poco. Mamá Isabella simplemente está cansada e irritada por cuidar a Mía. Por favor, sé un poco más indulgente. Si tú también lo supieras, eres igual de culpable encerrando a un niño de 4 años en una oscuridad tan pequeña. En ese lugar me quedé sin palabras. Le dije que podría ser demasiado. Parece que Joseph estaba tratando de echarle la culpa únicamente a Isabella. Isabella miró a Joseph antes de detenerla. Deberías haber dejado salir a Steven y dices ser su padre. Frente a su silencio seguí adelante. Si algo como esto vuelve a suceder, ustedes dos tendrán que irse de esta casa de ninguna manera. Joseph estaba nervioso e Isabella ni siquiera me miró a los ojos después de decir esto. Esperaba que nunca volviera a suceder. Sin otra mirada a los bañé mi corazón al ver a Steven defendiéndolos tan noblemente. Decidí vigilar más de cerca su comportamiento después. No hubo ninguna disculpa de su parte, pero estaba más preocupado por el bienestar de Steven. A pesar de lo sucedido, Steven siempre ayudó y nunca perdió una sonrisa.
si realmente reflejaban sobre sus acciones porque estaba mirando, no puedo decirlo, pero desde entonces parecía que no había más trato duro hacia Steven, aunque Isabella a veces exigía demasiada ayuda o era dura. Con Steven, él mismo dijo: abuela, estoy bien, quiero ser útil. A mamá y a M también son lindos. Tengo que ser fuerte porque soy el hermano mayor. Que lo escuchó decir eso con tanta valentía que no podría decir nada. Interferir demasiado podría empeorar el estado de ánimo de Isabella y hacer que vuelva a tratar mal a Steven. Quería evitar eso. A toda costa, sin embargo, contrario a mis preocupaciones, su actitud hacia Steven volvió a ser como era antes de que Mia naciera. Parece que la paz ha regresado a pesar de mis preocupaciones. Gradualmente yo también me sentí tranquilo y regresé a mi vida habitual. Habían pasado 2 meses desde ese terrible incidente. Los días tranquilos continuaban. Un día, el gerente de la tienda en mi trabajo de medio tiempo me pidió que cambiara mi turno. Normalmente trabajo solo por las mañanas, pero no pudieron conseguir personal para la noche hasta la hora de cierre desde el incidente con Steven y yo. Había estado trabajando menos días a tiempo parcial y siendo alguien que no podía decir que no cuando me lo pedían. Acepté. Natalie, ¿no vas a conseguir un trabajo a tiempo parcial hoy ya que normalmente no estoy en casa a esta hora? Isabella me preguntó como si fuera inusual: hoy ha habido un cambio de turno. Tengo que trabajar por la noche, así que cuento contigo para la cena de esta noche. Isabella hizo una mueca obviamente reacia, pero rápidamente se animó como si tuviera una idea, ya que es una ocasión especial. ¿Por qué? ¿No tenemos la fiesta de cumpleaños de Mia hoy un poco temprano sabiendo que no estaría en casa debido a mi trabajo a tiempo parcial? A ella se le ocurrió esta idea. Parece que no estoy invitada a esa fiesta. Quería celebrar el primer cumpleaños de mi querida nieta. Fiesta, eso es lo mínimo que puedes hacer. Ella me dio la oportunidad de pasar tiempo conmigo a solas usando las compras como excusa. Lo egoísta que puede ser. Cansada de discutir rápidamente, le quité a Mia a Isabella y la dejé ir de compras y esa noche después de terminar la parte trabajo a tiempo en un horario en el que normalmente no trabajo. Caminaba a casa por la noche y la fatiga se duplicó porque durante el día me vi obligada a ayudar con los preparativos de una fiesta a la que ni siquiera podía asistir, hecha por Isabella que había regresado de compras. Pero era para la celebración de mi nieta Mia y solo imaginar la alegría en el rostro de mi nieto Steven me mantuvo motivado. Al pasar por la casa noté que las luces seguían encendidas. Mirando el reloj ya eran más de las 9 de la noche. Ya era hora de acostar a Steven. Con suerte no me conformaré con limpiar. Pensando esto mientras miré hacia la casa vi algo que me hizo pensar 2 veces. Steven estaba sentado solo en el jardín mirando hacia la habitación. No podía entender lo que estaba pasando. ¿Por qué estaba Steven afuera? Corrí hacia la puerta principal y corrí hacia el jardín. Steven, ¿qué pasa? Steven me dio una sonrisa de alivio y luego, al momento siguiente, comenzó a llorar. ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos aquí, solo? Aunque pensé que no debería presionarlo demasiado, no pude contenerme. Steven solo sollozó sin responder. Su hombro temblaba. ¿Entramos por ahora? Luego, con una mirada sorprendida, me miró como si quisiera decir algo y con una mirada de disculpa: comenzó el cumpleaños de Mia de hoy, pero no se me permite entrar porque es solo para la familia. Sollozó. ¿Cómo podría ser esto? Incapaz de soportarlo. Silenciosamente tomé el brazo de Steven y comencé a caminar fuera de la puerta, algo que debería. Delicioso, hablé en mi tono habitual tratando de tranquilizar a Steven lo más posible. Sintiendo algo, Steven respondió animando con miedo. Llevando a un niño a un restaurante por la noche me preocupaba ser juzgado por las personas que nos rodeaban. Pero ninguno de los clientes, ni siquiera el personal, parecía haznos caso. Dejando a Steven en la mesa me levanté. Iré a buscarnos un poco de jugo. Fingiendo que voy a la máquina de la fuente saqué mi teléfono celular después de unos cuantos timbres. Hola, una voz perpleja me escuchó. Me presenté y me disculpé por llamar tan tarde en la noche. Luego expliqué brevemente la situación en la que se encontraba Steven. La persona que hablaba por teléfono dijo que estaré allí y colgó cuando regresé a la mesa. Steven estaba comiendo las papas fritas que había ordenado. ¿Te tomó un rato, abuela? Levantó la vista. Yo ansiosamente mientras colocaba el refresco en la mesa no podía decidir qué querías beber. Puse una excusa pero Steven rápidamente cambió su expresión.
Me encanta el refresco. Dijo alegremente y lo tragó ruidosamente. Se supone que solo tiene 5 años. Ir a un restaurante en este momento y no emocionarme demasiado, sentarme tranquilamente solo en la mesa, incluso siendo consciente de parecer un adulto, porque es un niño tan bueno. Estaba tan frustrado que todo lo que podía hacer era ver a Steven masticando sus papas fritas después de terminarlas. Steven parecía inquieto. ¿Qué crees que deberíamos pedir una hamburguesa también? Sugería Che. Me pregunto si es hora de ir a casa cuando me meto en problemas. La expresión de Steven se volvió seria, incluso con eso dijo que todavía no era hora de ir a casa, preguntándose cómo explicar esto. A Steven, una mujer entró al restaurante. Miré hacia la entrada y saludé a la mujer. Ella se dio cuenta de nosotros y se apresuró hacia nuestra mesa. ¿Quién es? Steven la miró con una expresión perpleja mientras ella lo abrazaba sin poder contener las lágrimas. Había llamado por teléfono, era la madre biológica de Steven, Olivia. Mamá, parece que Steven también la recordaba. Joseph y Olivia se divorciaron cuando Steven tenía 2 años, hace 3 años, pero Steven recordaba a su verdadera madre, a quien había anhelado cuando llegó por primera vez a nuestra casa, y a Olivia. Tampoco había olvidado a Steven ni por un momento, esperando a que los dos se calmaran de su llanto. Le expliqué todo a Olivia, como Isabella había sido dura con Steven al encerrarlo en el cobertizo por la fórmula en polvo derramada y cómo lo excluyeron de la fiesta de cumpleaños de Mia. Porque él no era considerado familia. Lo siento, debería haber vigilado más de cerca las cosas. No, Natalie, no es tu culpa, has estado protegiendo a Steven, no es así, y me llamaste. Te llamé por capricho, pero me preguntaba si era una molestia. Tal vez tienes una nueva pareja o familia, pregunté vacilantemente. Olivia levantó la voz. No tengo a nadie, todo lo que quería era Steven. ¿A qué se refería cuando le conté la historia? ¿Del divorcio que escuché de Joseph? El rostro de Olivia se puso pálido cuando comenzó a hablar. En realidad fueron Joseph y esa mujer quienes estaban teniendo una aventura mientras miraban con tristeza la cara dormida de Steven. Olivia me dijo la verdad. Joseph e Isabella habían comenzado su relación cuando nació Steven. Entonces un hombre que decía ser abogado apareció ante Olivia trayendo documentos sobre la supuesta aventura de Olivia y el abandono de Steven. Discutir la compensación por divorcio y la manutención de los hijos con Joseph. Olivia, quien no recordaba tales acciones, no tenía a nadie a quien recurrir. Había perdido a sus padres temprano y se había distanciado de sus amigos después de casarse con Joseph. Se quedó completamente sola, siendo ama de casa y dedicada al bebé Steven. Las interacciones afuera se limitaban a breves saludos con los vecinos en tal situación. Reunir pruebas para demostrar su inocencia fue un desafío. Me sentí mareada de las acciones de mi hijo y lamentando no haberme comunicado más de cerca con Olivia. En ese entonces me despreciaba a mí mismo. Lo siento mucho. ¿Y qué pasa con la manutención ahora? Sí, mis padres me dejaron algo de dinero y tuve la suerte de volver al trabajo que tenía antes de Mary. Me aseguro de pagarlo por el bien de Steven. No podía soportar escuchar más sin estar consciente de tales asuntos. Había estado viviendo ingenuamente con esa pareja. Ya ni siquiera sé cómo disculparme. Está bien, Natalie, no has hecho nada mal y finalmente pude ver a Steven. Eso por sí solo hace que toda la manutención de los hijos valga la pena. La expresión de Olivia era serena mientras hablaba. Por cierto, aunque Joseph tiene la custodia de Steven, ¿no conoces a Steven? Le traje algo que me había estado molestando. Se esperaba que el rostro de Olivia se oscureciera. No lo he visto ni una sola vez desde que se finalizó el divorcio. Ella respondió en voz baja. ¡Qué revelación! No pude contener más mis emociones. Olivia. He tomado una decisión. Esos dos no son los padres de Steven. Eres el único. No dejaré que Steven se separe más de ti. Olivia me miró con sorpresa y luego, como si estuviera totalmente de acuerdo con mi determinación, asintió enfáticamente. En realidad no es que no haya estado haciendo nada. Olivia reveló que ya lo había hecho. Contraté a un abogado para iniciar el proceso por la manutención infantil falsamente reclamada y para demandar a Joseph e Isabella por una compensación. Según el abogado de Olivia, el abogado que Joseph e Isabella habían presentado resultó ser solo un amigo, no un abogado real.
Yo también ayudaré por el bien de Steven. Entonces, a altas horas de la noche, en el restaurante, Olivia y yo formamos una manada. 3 meses después, yo estaba viviendo mi vida como si nada hubiera pasado. Por supuesto, tuve mucho cuidado de asegurarme de que Steven no sufriera daño. Un día, Olivia y su abogado vinieron a nuestra casa. Los dos estaban sorprendidos y nerviosos, pero los calmé y los hice sentar. ¿Qué te trae aquí hoy? Mientras Joseph estaba nervioso. Isabella puso cara de valentía. Estamos aquí para discutir el asunto de las reclamaciones de compensación contra usted y Joseph y para negociar la transferencia de la custodia de Steven a nosotros. Olivia respondió con calma, sin inmutarse. Compensación, quieres decir para ti, ¿verdad? He escuchado todo sobre esto de Joseph. Isabella se burló como si se burlara de su ex esposa. Eso sería porque tú eras el socio de Joseph Sapphire. Lo que no tiene sentido. Conocí a Joseph después de que él se divorció de ti. Fingí ser ignorante y sutilmente dirigí la conversación hacia el turno de Olivia primero. Por favor tomen un mire estos documentos. El abogado extendió los informes preparados por el abogado falso de Joseph e Isabella. Estos fueron entregados por el abogado de Joseph en el momento de su divorcio, lo que usa algo de hace tanto tiempo como prueba. Isabella estaba claramente nerviosa. Sí, ese era un abogado como lo intentó Joseph. Para apoyar a Isabella, el abogado de Isabella intervino rápidamente. ¿Era esa persona realmente un abogado? ¿A qué firma pertenecen? Ignorando a Joseph tartamudeando, el abogado continuó como un colega abogado. Déjame decir que este informe carece de credibilidad. Las fotos son claramente inventadas y las afirmaciones de que Olivia descuidó a Steven también lo son. Vaga, pero esa fue la evidencia que llevó a su divorcio. Isabella replicó desesperadamente. De hecho, Olivia se divorció bajo esos reclamos. Pero los reclamos de manutención infantil son demasiado altos y a pesar de pagarlos, no ha visto a su hijo ni una sola vez. Eso es porque Steven no quería verlo. Ella, como si eso pudiera ser cierto. Pensé para mis adentros que Steven había añorado a su mamá cuando vino por primera vez a nuestra casa después del divorcio. Estaba temblando de ira. Y aún así dices que ella lo descuidó. No importa cuán vagos tuvieras testimonios. Isabella lo intentó. Bueno, puedes inventar cosas así. Pero mientras Olivia mostraba en silencio el contenido del diario de Isabella, perdió el color. Allí, meticulosamente anotado con fechas, días e incluso horas, eran registros de las tomas de Steven, cambios de pañales, polvo para dormir y al final de cada día, una breve entrada del diario de mensajes de Olivia a Steven. Los rollos se encuentran en los espacios disponibles. Isabella levanta uno. Mía, de 12 años, debería entender si alguien que descuida a su hijo lleva un diario de cuidado infantil tan detallado. Isabella se quedó sin palabras al verla así. Joseph parecía desconcertado, como si no pudiera entender. Tal vez sea algo incomprensible para alguien que nunca se ha tomado en serio la paternidad. En este diario también hay anotaciones sobre las actividades de Joseph, sobre mí. Joseph parecía agotado por trabajar hasta tarde o ir de viaje de negocios, y Olivia añadió insulto a la herida con su tono, lo que implica que sabía desde el principio que tales anotaciones en el diario no pueden exponer una aventura con Isabella. Tenía razón, un diario por sí solo no podía servir como evidencia. Esa fue la parte difícil. Isabella miró triunfalmente a Olivia, pero luego comenzó a entrar en pánico, como si recordara algo. Yo había guardado los extractos de la tarjeta de crédito de Joseph. Los encontré en The Ledger después de que nos divorciamos. Ni Isabella ni Joseph parecía dispuesto a discutir el día en que Joseph supuestamente estaba en un viaje de negocios y no regresó a casa. El extracto de la tarjeta de crédito incluía el nombre de un hotel de lujo ignorando al dúo solemne. Redes sociales. Los hashtags incluyen el nombre del hotel y el secreto. Eso es solo una coincidencia que le puede pasar a cualquiera. Isabella empezó a dudar. Sí, pero esta mujer, a pesar de hablar de secretos, estaba mostrando sus pertenencias. Olivia poco a poco la arrinconó. Este reloj de la foto es de Joseph, no es. Me sentí como si pudiera escuchar los corazones de Isabella y Joseph latiendo con fuerza. Ignorancia, eso no puede ser. Después de una pausa suficiente ya, Joseph dijo con voz derrotada. Olivia le hizo una señal a su abogado. Ya que la persona involucrada lo ha admitido, podemos evitar la mediación y proceder con el acuerdo. No lo admitiré. Incluso iré a la corte si tengo que hacerlo. Isabella se mostró desafiante, pero el abogado continuó. Entonces también discutiremos el asunto del informe del abogado falso.
aparentemente el abogado falso era amigo y exnovio de Isabella. Había estado canalizando la compensación de Olivia y manutención de los hijos para sí mismo después de que mencionamos la posibilidad de cargos por falsificación, nos contó todo. Isabella parecía incapaz de seguir discutiendo a través de la puerta. Mamá. ¿Qué está pasando? Steven alcanzó su punto máximo. No es nada. Más tarde, mamá, en lugar de un acuerdo, se produjo un caso judicial, esta vez la oposición contrató a un abogado real, pero el resultado fue que la custodia de Steven fue transferida a Olivia Joseph y las acciones de Isabella fueron reconocidas. Como criminales, además de la falsificación, se les ordenó devolver el dinero. Joseph e Isabella se culparon mutuamente y finalmente se divorciaron. Isabella fue repudiada por su familia y Mia fue engañada por sus abuelos. Los rumores dicen que Isabella terminó endeudada y recurrió a la ley. Industria del sexo, pero esa es su responsabilidad, por supuesto. En donde está o que está haciendo Olivia y Steven a veces me visitan somos más como amigos ahora resulta que ella y el abogado de esa época se llevan bien cuando me visitan les doy consejos sobre relaciones y parece que lo están haciendo bueno. Con Steven también un día mientras Olivia me estaba confiando sobre su vida amorosa como siempre Steven de repente dijo mamá, me gusta cuando sonríes y me divierto más cuando estoy contigo y ese chico ha pasado un año desde entonces hoy. Natalie, viniste, abajo solo para nosotros gracias no es nada yo también lo estaba esperando y digo tomando el bolso de Olivia y mirando su barriga notablemente más grande ya no eres solo tú, no puedo esperar a conocer al bebé, papá tiene muchas ganas de que llegue también al ver sus caras felices, sonrió afuera, estábamos envueltos en el aire cálido de la primavera.